La evaluación galáctica de los depredadores de la Tierra. En la vastedad silenciosa de la galaxia, donde las civilizaciones habían aprendido a coexistir bajo tratados de respeto mutuo y vigilancia diplomática, existía un lugar que hacía temblar incluso a los imperios más antiguos: la Tierra. La sala de deliberaciones del Consejo Galáctico Central era una estructura majestuosa suspendida en la órbita de un sol binario, protegida por capas de escudos cuánticos y rodeada por naves de vigilancia de múltiples razas. Allí, en su interior, las especies más avanzadas del universo se habían reunido para analizar un tema urgente: la amenaza biológica terrestre. No eran las armas humanas las que les preocupaban, ni siquiera sus guerras. Era algo más antiguo, más visceral: sus depredadores. Proyecto codificado, Zoología letal humana, anunció la IA de protocolo, con una voz neutra que se proyectó en todos los canales de traducción simultánea. Una pantalla de observación central descendió del techo, revelando una serie de imágenes de fauna terrestre: un tigre siberiano acechando la nieve, una manada de lobos rodeando un alce, un león rugiendo bajo la luz del atardecer africano. Un murmullo eléctrico recorrió la sala. Los representantes de las especies herbívoras comenzaron a tensarse. Algunos incluso cerraron sus párpados secundarios. Otros activaron defensas biológicas involuntarias. Esas cosas, dijo con repulsión un delegado del sistema Triarchs, una criatura de piel viscosa y ojos compuestos. ¿Y conviven con ellos? Conviven, sí. En sus propios hábitats, aunque en algunos casos, incluso los domestican, respondió el representante de los Aetari, una especie de pensadores cristalinos que habían liderado la investigación. Una exhalación generalizada se escuchó en la sala. ¿Domesticar?, repitió, incrédulo, el embajador Zquarn del planeta Cilitar. Eso no es convivencia. Eso es locura. La pantalla proyectó un vídeo real: un humano adulto acariciando un lobo salvaje, luego otro en el que una niña pequeña caminaba entre felinos de gran tamaño. La asamblea observó en un silencio cargado de tensión. Los datos eran reales, verificados por múltiples fuentes. El delegado del sistema de Baxus se incorporó lentamente. Era una criatura alta, de extremidades largas y ojos inyectados de compuestos fluorescentes. Su voz sonaba como una amalgama de truenos y suspiros. Propuesta formal: clasificación inmediata del planeta Tierra como planeta de muerte tipo V. Argumento: coexistencia con múltiples especies depredadoras de alto riesgo, sin control evolutivo aparente. Riesgo potencial: expansión de fauna a sistemas estables. Un enjambre de hologramas se activó en el aire, mostrando estadísticas. El consejo se inclinaba ya hacia el sí. Pero había algo que no sabían. En una sala adyacente, una figura observaba en secreto todo lo que ocurría. Los sensores de seguridad no la habían detectado. Su biología coincidía con la de los humanos, pero su composición energética era diferente. Estaba fuera del registro. La joven caminó por los pasillos con paso firme. Su rostro estaba tranquilo. En sus manos, sostenía una pequeña caja metálica. En su interior, no había armas, ni transmisores, ni dispositivos de espionaje. Solo recuerdos. Delegados, continuó la IA, la votación se abrirá en 48 segundos. Los votos serán vinculantes y... Una alarma interrumpió el proceso. Las luces cambiaron de color. Las pantallas vibraron. Un mensaje en múltiples idiomas apareció. Intrusa humana en sector central. Todos los miembros del consejo se levantaron de golpe. Varios activaron escudos personales. Los equipos de seguridad corrieron a interceptar. Pero ella ya estaba allí. En el centro de la sala, como si el destino mismo la hubiera traído, estaba de pie una joven humana de cabellos castaños, piel clara y mirada serena. Llevaba ropa sencilla, sin símbolos ni tecnología visible. No parecía una espía. Tampoco una guerrera. ¿Quién eres?, rugió el delegado de Krart, una especie de leones bípedos con trajes de combate orgánico. La joven no respondió con miedo. Habló con una voz que parecía contener siglos de sabiduría. Me llamo Naya, dijo. Y no estoy aquí para defender a los humanos. Estoy aquí para defender la verdad. El silencio fue total. Los delegados intercambiaban miradas desconcertadas. Los protocolos no permitían intervención humana directa en las sesiones de riesgo xenobiológico. Pero nadie se atrevía a tocarla.
Ni siquiera los soldados que rodeaban la sala. Naya levantó la pequeña caja metálica. Presionó un botón. La tapa se abrió. Dentro había 3 fotografías impresas. Quiero mostrarles algo. Los protocolos de seguridad colapsaron al no encontrar ninguna amenaza detectable en las imágenes. La IA intentó bloquear la proyección, pero fue inútil. Las fotos flotaron en el aire, proyectadas para todos. En la primera, una niña montaba un oso pardo gigantesco. Sonreía, mientras el animal parecía disfrutar también. En la segunda, la misma niña abrazaba a un lobo de pelaje gris que la rodeaba con una actitud protectora. En la tercera, dormía sobre el lomo de un tigre. Su mano descansaba sobre su hocico. El tigre, increíblemente, cerraba los ojos con total paz. Las imágenes eran reales. No simulaciones. No arte. No manipulación. El escáner de autenticidad de la sala lo confirmó. Esto no es posible, susurró un embajador del sistema Chiron. ¿Qué tipo de brujería es esta? No es brujería, respondió Naya, dando un paso adelante. Es amor. Es crianza. Es convivencia. No tienen que entenderlo, pero sí deben aceptarlo. Lo que temen no son nuestros depredadores, sino que hayamos aprendido a convivir con ellos. Los delegados se miraron entre sí, pero ninguno encontró las palabras. La IA central, por primera vez en la historia del Consejo, se detuvo. Su protocolo lógico no podía continuar la votación. Los parámetros establecidos por la aparición de la humana eran incompatibles con el juicio automatizado. Proceso suspendido, anunció la voz digital. Intervención no protocolar detectada. Nueva deliberación requerida. Naya cerró la caja, dio media vuelta y caminó hacia el borde del círculo sin decir una palabra más. La votación se había detenido. Pero la pregunta había comenzado a formarse en sus mentes. ¿Qué clase de especie cría a sus depredadores como familia? La intrusa, el rostro de lo incomprendido. La conmoción no se había disipado. En la sala central del Consejo Galáctico, la presencia de una humana sin autorización seguía siendo un enigma inquietante. Los sensores no habían detectado su entrada. Ningún registro indicaba su tránsito por portales interestelares ni actividad electromagnética vinculada a su llegada. Y sin embargo, allí estaba. Naya. Tranquila. De pie entre los representantes de más de 100 especies diferentes que ahora la observaban no con desprecio, sino con una mezcla confusa de curiosidad y desconfianza. Los 3 hologramas flotaban aún en el centro de la sala, congelados en su impactante serenidad, la niña con el oso, con el lobo, con el tigre. Imágenes imposibles para cualquier otra especie. En muchos mundos, un depredador es tratado como una amenaza absoluta, no como un compañero de vida. Pero esa joven había llegado con evidencia que desafiaba las bases fundamentales de los modelos biológicos del Consejo. Los miembros más conservadores exigían su detención inmediata. Pero ninguno se atrevía a acercarse. Algo en la manera en que Naya estaba allí, en su postura y en la naturalidad con la que se plantaba en medio de la cámara más protegida de la galaxia, provocaba una sensación nueva, vulnerabilidad, en ellos. La presidenta rotativa del Consejo, una entidad de silicio llamada Orax 3, solicitó el escaneo total del organismo humano. El resultado fue desconcertante. Naya no poseía modificaciones genéticas. No tenía implantes, ni armas ocultas, ni protección externa. Era, biológicamente hablando, una humana común. Y sin embargo, su sola presencia había interrumpido un protocolo sellado por tratados interplanetarios. La IA de seguridad galáctica simplemente no podía explicar cómo una humana sin recursos tecnológicos había burlado todos sus sistemas. Pero lo más desconcertante estaba por venir. Sin esperar permiso ni protocolo alguno, Naya caminó hacia el núcleo del observatorio de datos, el punto más sagrado del recinto. A su paso, los miembros del Consejo retrocedieron ligeramente, sorprendidos de su osadía. Naya se colocó justo frente a la interfaz central y volvió a activar las fotografías. Esta vez, no solo las mostró, las expandió. Las imágenes se transformaron en vídeos antiguos, grabaciones viscerales, auténticas. Primero, se proyectó una escena en la que una Naya de no más de 5 años corría alegremente por un campo nevado mientras un oso pardo adulto la seguía jugando, rodando sobre la nieve. Luego, un lobo gris emergía de un bosque cercano y se unía a la escena,
sin mostrar agresividad alguna. El trío jugaba como una familia de hermanos. Después, un tigre caminaba al lado de la niña, rozando su costado como si protegiera a una cría suya. La niña se acostaba sobre su lomo, y el animal, lejos de rechazarla, se tumbaba suavemente y emitía un ronroneo profundo, una muestra de confianza absoluta. En la sala no se oía un solo sonido. Los biólogos, estrategas y líderes militares del Consejo Galáctico no sabían cómo procesar lo que veían. Durante siglos habían definido la inteligencia evolutiva como la capacidad de adaptarse al entorno evitando el riesgo máximo. Pero aquella humana no había evitado el riesgo. Lo había abrazado. Lo había transformado. Finalmente, la IA galáctica, forzada por los protocolos de crisis cultural, concedió 2 minutos de palabra a Naya. No había forma de ignorar el peso de su demostración. Naya habló sin levantar la voz. Su tono era sereno, casi melancólico. Dijo que había nacido en una región remota del planeta Tierra, donde sus padres, expertos en conservación animal, dirigían un santuario de vida silvestre. Desde su nacimiento, había estado rodeada de animales considerados letales por su especie. Pero nunca fue atacada. Fue cuidada. Fue aceptada. No lo había logrado con adiestramiento forzado ni con violencia. Había crecido entre ellos como uno más. Su familia no entrenaba a los depredadores. Aprendía a comunicarse con ellos. Explicó cómo cada criatura tenía un lenguaje propio, posturas, sonidos, respiración, mirada. Dijo que la clave no era dominar, sino respetar. Y que, incluso en la naturaleza más salvaje, existía un espacio para la confianza. Sus palabras, simples pero profundas, rompían la lógica de los presentes. Porque no solo hablaban de su experiencia. Hablaban de una filosofía. De una forma de vida. Los humanos no somos los más fuertes, dijo. Ni los más rápidos. Ni los más resistentes. Pero sí somos los que más comprendemos. Y cuando comprendemos, no tememos. Una frase que resonó como un eco interminable. Uno de los embajadores, el representante del sistema de Itraal, una especie telepática especializada en análisis emocional, solicitó permiso para escanear la memoria emocional de Naya. Se le concedió. El escaneo reveló algo aún más perturbador. Las emociones que acompañaban los recuerdos de Naya no eran de temor ni de trauma. Eran de alegría pura. De confianza genuina. De afecto recíproco. Aquellas criaturas, aquellos depredadores temidos por toda la galaxia, habían sido, sin lugar a duda, su familia. El escáner también mostró algo más. Durante uno de los inviernos más duros, cuando Naya tenía apenas 6 años, una tormenta la había separado de sus cuidadores humanos. Pasó 2 noches enteras en el bosque. Fue el lobo quien la encontró. Fue el oso quien la resguardó con su cuerpo. Fue el tigre quien la defendió de un lince salvaje que intentó atacarla. Ellos no me protegieron porque fueran mascotas, dijo. Me protegieron porque era parte de su manada. Silencio. Una nueva capa de comprensión empezó a recorrer la sala. Tal vez la humanidad no había domesticado a los depredadores. Tal vez había aprendido a vivir con ellos de un modo que ninguna otra especie había logrado. Y eso, para el Consejo Galáctico, era un problema. No podían calcular eso. No podían predecir eso. Una de las mayores amenazas para la estabilidad galáctica no era el armamento humano, ni su historia bélica, ni sus impulsos de expansión. Era su capacidad de generar vínculos donde otros solo veían peligro. De crear lazos donde otros veían muerte. De formar familia con lo que la lógica llamaba enemigo. La votación inicial fue suspendida oficialmente. Se ordenó una sesión de emergencia para reevaluar no solo la clasificación de la Tierra, sino también el concepto mismo de depredador. Naya fue escoltada a una cámara de observación privada. No como prisionera, sino como testigo clave. El Consejo Galáctico acababa de descubrir que lo más peligroso de los humanos no eran sus armas, sino su corazón. Y por primera vez en siglos, no sabían si eso era un milagro o una maldición. Los depredadores que fueron familia. La sala privada donde había sido alojada Naya no era una celda, pero tampoco un lugar de descanso. Tenía paredes traslúcidas que pulsaban con luz azul, sensores activos en cada rincón, y un dron flotante que registraba cada uno de sus movimientos. Aún así, Naya permanecía serena,
sentada sobre un banco de energía suspendido, observando cómo una proyección del cielo estelar se extendía sobre el techo curvo. A kilómetros de allí, en la cámara de deliberación principal, el Consejo Galáctico se enfrentaba a una crisis sin precedentes. La comparecencia de Naya había activado una cláusula antigua, el protocolo de anomalía empática. Se trataba de una norma casi olvidada, redactada siglos atrás para situaciones donde los datos científicos no podían explicar un fenómeno biológico relacionado con las emociones. Y eso era exactamente lo que había ocurrido. Lo que se había visto en la mente de Naya, lo que sus recuerdos habían revelado, no coincidía con ninguna clasificación existente sobre el comportamiento animal interplanetario. En cualquier otro mundo, un depredador es un ser cuyo instinto prevalece sobre cualquier tipo de afecto. Pero en los recuerdos de Naya, esos depredadores habían mostrado no solo obediencia, sino devoción. El Consejo ordenó una revisión completa del material audiovisual que Naya había traído consigo. Lo que encontraron los dejó aún más desconcertados. Los archivos contenían cientos de grabaciones, no manipuladas, tomadas a lo largo de casi una década. Mostraban a Naya creciendo en un santuario escondido en los bosques de Siberia, un lugar donde se habían rescatado animales heridos o huérfanos de la vida salvaje. El santuario había sido fundado por sus padres, dos científicos que abandonaron la academia para dedicarse a una forma de convivencia radical entre especies. Durante los primeros años, Naya había vivido rodeada por criaturas que cualquier otra especie galáctica consideraría letales. Había osos de varias especies, grandes felinos, lobos, incluso rapaces. Todos convivían en un espacio vasto, cerrado solo por su voluntad de permanecer allí. Una grabación en particular fue marcada como crítica por el comité científico. Mostraba a una Naya de apenas 4 años que caminaba sola por un sendero nevado. De pronto, la cámara temblaba, un sonido, un crujido. Una sombra surgía entre los árboles, un oso pardo de tamaño colosal. El animal olfateaba el aire y corría hacia la niña. Pero no para atacarla. La niña alzaba los brazos, sonriendo, y el oso se detenía justo frente a ella, bajando la cabeza, dejándose abrazar. Luego caminaban juntos de regreso al refugio. Aquel vídeo fue analizado por docenas de expertos. Las microexpresiones del animal, el ritmo cardíaco detectable por sensores térmicos, todo indicaba una conducta imposible. El oso identificaba a la niña como parte de su clan. En otra grabación, un lobo gris descansaba junto a la niña. Ella le hablaba en voz baja, y el lobo inclinaba la cabeza como si entendiera cada palabra. A su alrededor, se escuchaban los ecos de la vida salvaje, lechuzas, ciervos, el ulular del viento. El lobo no era un adorno. Era un guardián. Y ella lo sabía. Pero lo más impactante fue un archivo clasificado clase 1 empático, donde Naya aparecía en una jaula abierta, dormida sobre el costado de un tigre siberiano. El animal, en posición de protección, mantenía sus patas delanteras rodeando a la niña. En su rostro no había tensión. Solo una calma absoluta. Las especies guerreras del Consejo reaccionaron con escepticismo. Algunas incluso lo consideraron un truco visual, una manipulación digital. Pero los análisis de autenticidad eran irrefutables. Aquello era real. Uno de los aspectos más estudiados fue el lenguaje corporal de Naya. No mostraba miedo, ni siquiera precaución. Su cuerpo, incluso desde niña, se movía con una naturalidad perfecta entre aquellos animales. Y lo más desconcertante, los animales se adaptaban a su ritmo, a su respiración, a su presencia. Se comportaban como si reconocieran algo en ella que los apaciguaba. El consejo comenzó a dividirse. Algunos, especialmente las especies herbívoras o de biología frágil, argumentaban que aquel fenómeno no podía tomarse como una muestra de comportamiento humano general. Que Naya era una anomalía. Que su crianza había creado una excepción. Pero otros, como los Aetari y los Tolun, pensadores avanzados de estructuras de silicio líquido, vieron otra posibilidad. ¿Y si Naya no era la excepción, sino la evidencia de una capacidad humana aún no comprendida? Los humanos habían demostrado desde hacía siglos que podían domesticar especies peligrosas, perros descendientes de lobos, caballos, grandes felinos en ciertos entornos. Pero Naya no los había domesticado. No los había entrenado. Había convivido con ellos desde el afecto. Era una simbiosis emocional, no un condicionamiento. Una nueva hipótesis surgió entonces, vínculo empático evolutivo.
La capacidad humana de crear lazos más allá del lenguaje racional. Un fenómeno que podría alterar todo lo que se sabía sobre inteligencia interespecie. Para confirmarlo, el Consejo envió una señal a la nave de observación que orbitaba la Tierra. Se ordenó buscar más casos de interacción humana con animales peligrosos. Lo que regresó en los informes fue asombroso. Cientos de ejemplos, niños rescatados por perros salvajes, tribus amazónicas que convivían con jaguares, pastores mongoles que compartían cuevas con osos durante tormentas. Incluso casos documentados de delfines que protegían a nadadores humanos de tiburones. El patrón era claro. Los humanos no solo sobrevivían a sus depredadores. Se conectaban con ellos. Y, en ocasiones, los convertían en aliados. Pero el caso de Naya seguía siendo el más extremo. Porque no había mediación adulta, ni herramientas de defensa, ni domesticación a largo plazo. Solo una niña, y una familia de depredadores que la cuidaban como si fuera parte de su especie. Uno de los embajadores más antiguos, una entidad gaseosa llamada Botir, pronunció una reflexión que sería registrada en los archivos como histórica. Tal vez, lo que consideramos depredador, no lo es. Tal vez el verdadero depredador es la idea que tenemos de ellos. Y si una niña humana puede reescribir ese concepto con amor, nosotros debemos replantearlo todo. El Consejo no llegó a una decisión esa noche. Pero algo había cambiado. La idea de la Tierra como planeta de muerte comenzó a erosionarse. La narrativa del humano como especie imprudente empezó a matizarse. Y en el centro de ese cambio, estaba una niña que no temía a los depredadores porque, para ella, eran simplemente su familia. El verdadero depredador eres tú. La atmósfera dentro del Consejo Galáctico había cambiado. Las grabaciones, los escaneos y los testimonios recopilados sobre la vida de Naya no solo habían puesto en pausa la designación de la Tierra como planeta de muerte, sino que habían sembrado algo más poderoso y más peligroso en el corazón de cada especie presente, la duda. Durante generaciones, el Consejo había construido su marco moral y diplomático en torno a una idea aparentemente universal. El depredador era, por definición, una amenaza. Aquello que caza, domina y mata por instinto no podía formar parte de una civilización estable sin ser domesticado, aislado o destruido. Esa idea había sustentado tratados, guerras e incluso genocidios interplanetarios. Pero ahora, una humana había mostrado algo distinto. Un vínculo emocional que escapaba a toda categorización. Una relación de confianza, no de fuerza. Y eso era profundamente incómodo. No todos estaban listos para aceptarlo. Una sesión extraordinaria fue convocada al día siguiente. Esta vez, no para revisar datos, sino para debatir principios. Una mesa central holográfica fue activada. En ella, se proyectaron los fundamentos filosóficos del Protocolo de Protección Universal. Todo ser consciente tenía derecho a ser protegido del depredador. Pero la definición de depredador empezaba a fragmentarse. Los Aetari presentaron un nuevo documento de análisis, una revisión histórica de las especies que alguna vez fueron clasificadas como peligrosas pero que, tras generaciones de contacto, se habían integrado pacíficamente a sistemas sociales interestelares. El patrón era evidente. En todos esos casos, la violencia había sido sustituida por comprensión. La agresión, por adaptación. Uno de los miembros más influyentes del Consejo, el embajador Dortas del planeta Liscar, se levantó. Era una criatura anfibia de color cobalto, con tentáculos sensoriales que le permitían detectar emociones en un radio de varios metros. Su voz, profunda y resonante, se elevó con autoridad. Hemos cometido un error fundamental, declaró. Hemos confundido la naturaleza con la intención. Hemos juzgado a las especies por sus herramientas biológicas, no por sus elecciones. Dortas expuso que, si se aplicaba el criterio clásico del Consejo, cualquier criatura con colmillos, garras o fuerza física debía ser automáticamente excluida de la diplomacia. Pero eso era irracional. Lo importante no era lo que una especie podía hacer, sino lo que elegía hacer. Y los humanos, según las evidencias de Naya, elegían algo muy distinto. Fue entonces cuando se reveló una nueva capa de información. Uno de los analistas encargados del monitoreo de redes humanas había encontrado material adicional. Cartas escritas por los padres de Naya, diarias, detalladas. En ellas, relataban sus frustraciones con la comunidad científica, sus esperanzas con el proyecto del santuario y, lo más importante, sus temores.
Temían que algún día alguien confundiera lo que hacían con locura. Que alguien creyera que estaban desafiando las leyes naturales cuando, en realidad, estaban reconstruyendo lo que significaba la relación entre especies. Una de las cartas finalizaba con una frase poderosa: los humanos no domesticamos animales para controlarlos. Lo hacemos para no sentirnos solos en un universo que nos teme. La frase fue leída en voz alta durante la sesión. Y el silencio que siguió fue profundo. Pero no todos compartían el entusiasmo por lo que estaban aprendiendo. Desde la zona oscura de la sala, los Krartus, una especie militarizada, descendiente de carnívoros planetarios, pidieron la palabra. Su líder, Barnak, se incorporó con fuerza. Su rostro felino estaba endurecido por una vida de guerra. Ustedes están fascinados por una historia de ternura, escupió. Por una niña que duerme junto a un tigre. Pero esa niña representa un riesgo mayor que todas las armas humanas juntas. El consejo lo miró en silencio. ¿Por qué?, preguntó uno de los representantes pacifistas. Porque el verdadero depredador no es quien ataca. Es quien convence. El verdadero depredador no es el que mata. Es el que transforma. Y los humanos, a través de vínculos, emociones y afecto, están conquistando de una forma que ninguna especie ha logrado. No por fuerza, por afinidad. Y eso es más peligroso que cualquier flota de guerra. La acusación colapsó todas las expectativas. No era la violencia de los humanos lo que preocupaba a los Krartus, ni a muchas otras especies presentes. Era su capacidad para hacer que otros los siguieran, los cuidaran, los amaran. Una especie que puede convertir depredadores en aliados es, para muchos, un poder sin precedentes. Porque donde otros ven enemigos, ellos ven posibilidades. Naya fue convocada una vez más. Esta vez no se trataba de mostrar pruebas, sino de responder preguntas. Las más duras. Se le preguntó por guerras humanas, por cazadores, por zoológicos, por destrucción ambiental. Se le cuestionó sobre contradicciones humanas, cómo podían amar a unos animales y destruir a otros. Naya no se defendió. Admitió cada uno de los errores. Habló de hipocresía, de ignorancia, de miedo, de orgullo. Pero también habló de redención. Contó historias de aldeas que liberaban aves rescatadas, de tribus que cantaban a los lobos en la noche, de niños que lloraban la muerte de un insecto. Habló de millones de humanos que no querían dominar, sino convivir. Que se esforzaban por comprender lo que la ciencia aún no podía medir. Y terminó con una afirmación que quedó grabada en los archivos como testimonio histórico. No somos la especie perfecta, pero somos la única que puede mirar a los ojos de un depredador y ver un hermano. Aquella noche, las estrellas que rodeaban la estación del Consejo brillaban con una intensidad inusual. Quizás era solo una fluctuación cuántica. O quizás, como muchos empezaron a creer, era el universo observando en silencio cómo su equilibrio cambiaba para siempre. Porque ya no se trataba de Naya, ni de los tigres, ni de la Tierra. Se trataba de aceptar que lo verdaderamente peligroso no era el depredador con colmillos, sino aquel que con un gesto de afecto desarma todo lo que creía saber sobre el miedo. La lección inesperada. La estación orbital que albergaba al Consejo Galáctico se mantenía silenciosa, pero ya no por respeto, sino por tensión. Cada palabra dicha en la última sesión resonaba aún en las cámaras de pensamiento, en los despachos de estrategia, en los núcleos de simulación. La joven humana, Naya, había fracturado una convicción milenaria. Y lo había hecho sin armas, sin diplomacia, sin poder político. Solo con recuerdos. Las sesiones anteriores habían sido testigos de la deconstrucción de un prejuicio galáctico. Lo que antes era considerado instinto, ahora parecía elección. Lo que se temía como salvajismo, ahora revelaba matices de empatía y simbiosis. Pero aquella revelación había encendido otra clase de fuego, el miedo a lo que no puede ser controlado. Porque si una niña humana era capaz de transformar depredadores en protectores, ¿qué pasaría si esa capacidad se expandiera más allá de la Tierra? ¿Qué sucedería si otras especies aprendieran a imitar ese lazo, ese vínculo que desarma sin violencia? El riesgo no era físico, era ideológico. Y por eso, el Consejo decidió hacer algo que no había ocurrido en generaciones: someter a un ser no afiliado a una sesión de interrogatorio filosófico. Naya no sería evaluada como amenaza, sino como paradigma. Y el juicio no sería sobre su vida, sino sobre lo que representaba.
Naya entró a la cámara de discernimiento sin escolta. No le habían impuesto cadenas ni campos de restricción. Simplemente caminó, como lo había hecho desde el principio, con paso firme, sin temblor en la mirada. La cámara era un domo flotante compuesto por memoria viva, una estructura que absorbía emociones, intenciones y contradicciones, diseñada para emitir reacciones no verbales según los estímulos morales percibidos. Allí no había jueces, ni leyes escritas. Solo la conciencia colectiva de cientos de mundos, observando en tiempo real a una sola humana enfrentarse al reflejo de lo que era. El primer tema planteado fue el de la guerra. Tu especie ha cometido atrocidades, dijo la voz etérea de la cámara. ¿Cómo puede una criatura que convive con depredadores ser también destructora de su propio entorno? Naya no negó la realidad. Habló de guerras por poder, por religión, por recursos, de errores históricos, de ambición sin límite. Pero también habló de resistencia, de pueblos que se negaron a matar, de generaciones que buscaron la paz aun cuando sabían que perderían. La cámara reaccionó con pulsos de luz gris. Neutralidad moral. El segundo tema fue la contradicción. Tus recuerdos muestran afecto por los animales, pero tu especie también los explota, los caza, los encierra. Naya se detuvo un momento antes de responder. Luego confesó lo que muy pocos esperaban. Porque somos una especie rota, capaz de ternura infinita y crueldad sin sentido. Pero somos, también, la única que se avergüenza de su maldad. Y eso es evolución. La cámara emitió destellos de luz púrpura. Inquietud. Reflexión. Posible transformación. El tercer tema fue el miedo. ¿No temías al oso, al tigre, al lobo? Naya sonrió, pero no con arrogancia, sino con la nostalgia de quien ha vivido algo irrepetible. Sí. Pero aprendí a diferenciar el miedo instintivo del miedo aprendido. Uno te protege. El otro te encadena. Elegí confiar. Esa declaración produjo un pulso de luz blanca. Revelación. Conexión. El último tema fue la esperanza. ¿Crees que tu especie puede cambiar? Naya no respondió con certezas. Tampoco con cifras. Respondió con una imagen, una niña humana en la tierra, distinta a ella, acariciando a una pantera en un centro de rescate. La grabación mostraba una relación nueva, otra simbiosis, más allá de Naya. Ya está cambiando, dijo. Yo solo fui una chispa. La llama es colectiva. Cuando la sesión terminó, la cámara flotó en silencio durante minutos interminables. Luego, emitió un veredicto inédito. Entidad no hostil. Núcleo emocional elevado. Potencial civilizatorio presente. Recomendación. Contacto prolongado, no aislamiento. Era el equivalente a una absolución. Pero también a una advertencia. Naya no debía ser contenida, sino comprendida. Estudiada, sí. Pero desde la empatía, no desde la distancia. A pesar del resultado, las reacciones no fueron unánimes. Algunas delegaciones abandonaron el recinto. Otras exigieron establecer protocolos para estudiar la empatía humana como si fuera un virus. Las más temerosas querían vigilancia constante. Las más sabias, alianza inmediata. Los Aetari, siempre racionales, propusieron una resolución sin precedentes: crear un programa interestelar para estudiar las emociones humanas como herramienta evolutiva. Lo llamaron el Programa Naya. Sería liderado por civilizaciones abiertas al intercambio emocional, y Naya sería su primera mentora no académica. La votación fue reñida. Pero, finalmente, fue aprobada. Esa noche, Naya fue trasladada a un observatorio en el borde exterior de la estación. Allí, desde una cápsula de cristal, pudo ver la Tierra suspendida en la distancia, girando lentamente sobre su eje. No dijo nada. Solo apoyó su mano en el vidrio. En sus ojos no había orgullo ni satisfacción. Solo una melancolía tranquila. Porque ella sabía que su historia no era la de una heroína. Era la de alguien que fue criada con amor entre lo que otros llamaban peligro, y que decidió no tener miedo. Y mientras la estación entraba en modo nocturno, y las luces se atenuaban, un último archivo fue desclasificado por la inteligencia galáctica. Una grabación perdida, que no estaba entre las pruebas iniciales. Mostraba a Naya, con 9 años, acostada entre sus 3 compañeros animales, una noche estrellada. Ella hablaba al cielo.
Tal vez allá arriba haya alguien. Y tal vez algún día me pregunten por ustedes. Y yo diré la verdad, que no fueron monstruos. Que no fueron amenazas. Que fueron mi hogar. Ese archivo fue replicado millones de veces en las redes interestelares. Y por primera vez, incluso las especies que no comprendían el lenguaje humano, comprendieron la emoción detrás de sus palabras. Las fotos que cambiaron la galaxia. El archivo de la niña bajo las estrellas, hablando con ternura hacia criaturas que otras especies solo conocían por informes de amenaza, se volvió la señal de inicio de algo más grande. Algo que el Consejo Galáctico jamás había previsto ni contenido, la influencia moral de una simple humana. Las imágenes que Naya había mostrado, las 3 fotografías impresas, desgastadas por el tiempo, ya no eran solo recuerdos personales. Ahora eran reliquias. Símbolos de una posibilidad que había sacudido hasta los cimientos más fríos de la diplomacia interplanetaria. En ellas, no había guerra. No había supremacía tecnológica. Solo la verdad. Cruda. Desconcertante. Humana. Durante los días siguientes, el programa Naya fue activado oficialmente. Cientos de especies enviaron representantes emocionales para aprender directamente de su experiencia. Lo que buscaban no era una estrategia militar, ni técnicas de adiestramiento, sino comprender el código emocional que había permitido que una niña humana creciera rodeada de los depredadores más letales de su planeta, sin miedo. Naya fue trasladada al núcleo de enseñanza empática en la luna Virel, un satélite terraformado especialmente para el estudio de relaciones interespecie. Allí, en un domo viviente creado a partir de organismos simbióticos, compartió sesiones con intelectos de silicio, entidades de plasma, y criaturas líquidas que no conocían el concepto de vínculo afectivo. Cada encuentro era diferente. Algunos no entendían lo que era una caricia. Otros no conocían el silencio compartido. Hubo quienes necesitaron ciclos enteros para comprender por qué un ser se quedaría junto a otro cuando ya no le era útil. Y Naya no enseñaba con palabras. Enseñaba recordando. Relataba las noches de invierno bajo el aliento cálido del oso que la abrigaba. Los juegos con el lobo entre los árboles cubiertos de escarcha. Las tardes de verano cuando el tigre la seguía a todas partes como una sombra protectora. No eran cuentos. Eran memorias reales, vividas con todos los sentidos. Cada recuerdo derribaba una pared más. En el Consejo Galáctico, sin embargo, las fisuras seguían abiertas. Algunas especies se resistían. Alegaban que el caso de Naya era una excepción, una anomalía estadística, una ilusión peligrosa. Un planeta como la Tierra no podía ser desclasificado tan fácilmente. Entonces, ocurrió algo inesperado. Naya pidió una última audiencia. Quería cerrar el ciclo. No para defender a los humanos, sino para defender la verdad. En la sala de deliberaciones, por última vez, Naya activó su pequeña caja metálica. Pero no contenía nuevas imágenes. Solo un pequeño proyector. Lo que mostró fue una secuencia nunca antes revelada. Era un montaje grabado por sus padres, en el que se narraba, con imágenes crudas y sin edición, la historia real detrás de las 3 fotografías. La primera mostraba al oso. Su nombre era Kuro. Había sido encontrado atrapado en una trampa, herido y con pocas esperanzas. Los padres de Naya lo habían rescatado cuando ella tenía apenas 2 meses. Durante su primer año de vida, Kuro se convirtió en una figura silenciosa en el hogar, y cuando ella comenzó a caminar, el oso ya se había convertido en su sombra protectora. Murió años después, en silencio, a los pies de su cama, en medio del invierno, cuando protegió la cabaña de una manada salvaje. Nadie le pidió que lo hiciera. Simplemente lo hizo. La segunda imagen era del lobo, Ark. Había llegado siendo un cachorro, desnutrido, abandonado por su manada. Fue Naya quien lo alimentó por primera vez con sus propias manos. Una noche, cuando se perdió en el bosque, fue Ark quien la encontró, guiándola de regreso. Sus padres no supieron cómo lo logró. Pero sabían que Ark nunca volvió a alejarse más de 10 metros de ella. La tercera mostraba al tigre, Serai. Capturado de cachorro por cazadores ilegales, había sido rescatado en una operación arriesgada. Años más tarde, cuando un visitante del santuario intentó agredir a Naya, fue Serai quien se interpuso. No atacó. Solo rugió tan fuerte que el agresor huyó llorando. Fue su única muestra de agresividad.
Después de mostrar estos momentos, Naya se giró hacia el consejo. Su voz no fue fuerte. Fue tan suave que hizo a todos inclinarse hacia adelante, como si no quisieran perder una sílaba. Ellos no fueron mascotas. Fueron mi familia. Y sé que eso les cuesta entender, porque muchos de ustedes no han conocido jamás una relación sin interés, sin dominación, sin jerarquía. Pero yo sí. Ellos me amaron sin pedirme nada. Y yo los amé sabiendo que podían matarme. Ese es el vínculo. No es magia. Es decisión. Es confianza. Es entrega. Una pausa. Y si nosotros, los humanos, aprendimos a vivir con nuestros depredadores, no es porque los domesticamos. Es porque nos dimos cuenta de que, para sobrevivir en un mundo tan cruel, había que convertir el miedo en cuidado. La amenaza en abrazo. La distancia en manada. El silencio fue absoluto. Incluso los Krartus, que siempre habían defendido la lógica del poder, guardaron sus armas simbólicas. No por rendición. Por respeto. La presidenta del consejo se levantó, por primera vez en todo el ciclo. Y emitió una orden. Reclasificación inmediata del planeta Tierra, mundo de riesgo elevado por capacidad afectiva incontenible. No se aplicará aislamiento. Se establecerán misiones de observación empática. Naya será reconocida como primera representante emocional humana ante la galaxia. El archivo fue sellado. El nombre de Naya quedó inscrito en la memoria interestelar. Décadas después, los registros galácticos mostrarían que la gran transformación moral del universo no comenzó con una guerra, ni con un tratado, ni con un avance tecnológico. Comenzó con 3 fotos. Con una niña que no tuvo miedo de dormir junto a sus depredadores. Con una especie que, a pesar de todo, eligió la ternura sobre la fuerza. Y con una verdad que ni el miedo, ni las armas, ni las leyes pudieron detener. Que la empatía es la mayor forma de poder.